Gracias por acompañarme a grabar el podcast de esta ocasión que, como ustedes se dieron cuenta en el título del artículo, tiene que ver con cuál es el futuro de las imágenes abdominales. Y fíjense que esto es una sección que aparecerá en Radiology. Radiology, bueno, la revista pues, más importante en radiología, nuestra especialidad, está cumpliendo 100 años en este año. Y entonces la editora Linda Moy va a hacer una serie de artículos en donde se va pues a futuriar, vamos a decirlo así, con respecto a pues las diferentes modalidades de imagen, y en ocasión de hoy pues les voy a platicar sobre lo que el autor habla en lo que corresponde al futuro de las imágenes abdominales. Entonces, pues muchas gracias por estar conmigo y vamos a iniciar el podcast. Para ayudar a conmemorar el centenario de la revista insignia de nuestra especialidad, Radiology, que fue publicada por primera vez en 1923, el autor de este artículo se le encargó predecir dónde estarán las imágenes abdominales en 20 a 30 años. Sin duda, pues tal pronóstico está lleno de incertidumbre, lo que supone que es en parte el punto de la discusión. Después de todo, durante los primeros 50 años del siglo pasado, dominados por la radiografía convencional, ¿cómo podría alguien prever el advenimiento de la imagen seccional y funcional utilizando no solo rayos X, sino también ultrasonido, campos magnéticos e incluso aniquilación de protones con el PET? Acompáñenme a revisar este artículo editorial que incluirá una breve discusión de acuerdo con cada modalidad de imagen, seguido de una consideración más amplia de los temas ineludibles de inteligencia artificial y medicina personalizada a través de la radiómica. Al incorporar todo esto, al final se considerará el papel potencial de las imágenes abdominales más allá de las indicaciones reactivas, es decir, en el ámbito de la prevención y el bienestar a través de la detección oportuna de enfermedades o alteraciones de biomarcadores. Bienvenidos a Memorándum, un espacio que, como ustedes saben, pues lo dedicamos a la revisión de artículos científicos, prácticamente todos ellos en el campo de la radiología, de nuestra especialidad. No todos aparecen en revistas de radiología, como ustedes lo han atestiguado a lo largo de más de 2 años, pero en esta ocasión, fíjense que les voy a platicar sobre una serie de artículos. El Radiology, como les comentaba, cumple 100 años de que se publica. Y la editora, nueva editora a partir de este año, como creo que también ya les he comentado, Linda Moy, pues preparó pidió pues una serie de artículos, digamos, futuristas en cuanto a las diferentes modalidades de imagen que podríamos esperar en los próximos 20 o 30 años. Así es que en esta ocasión pues es un artículo editorial, como también a veces ponemos artículos de opinión en este podcast, y pues voy a tratar de redactarlo para ustedes. Mucho de lo que viene ahí evidentemente es lo que está en el artículo, como siempre, y bueno, con algunas anotaciones pues de mi parte, ¿no? Bien, pues en esta ocasión el artículo o el editorial se traduciría más o menos como imágenes abdominales en las próximas décadas. ¿Mejores, más rápidas, más seguras y más baratas? Es un artículo que hizo un doctor especialista en imagen, el doctor Perry Picard. Él es del Departamento de Radiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin y se publicó apenas hace unos días, el 14 de marzo de este año 2023, que como les digo, pues se celebran los 100 años de que se está publicando el Radiology. Entonces, empezaré a platicarles lo que viene en este artículo, comenzando con la tecnología convencional de los rayos X, o podría decir la tecnología de los rayos X convencionales, como ustedes gusten, pero la pregunta realmente es que si podría, por ejemplo, realmente haber algo nuevo bajo el sol, ¿sí? en la parte que corresponde a los rayos X. Y entonces fíjense que de hecho es posible que esta modalidad radiológica, que es obviamente pues la más antigua, sea la que experimente el mayor cambio
en los próximos años. Me estoy refiriendo en muy pocos años. ¿Ok? Durante más de un siglo, pues sabemos que los tubos de rayos X pues, han utilizado un cátodo. Un cátodo que se tiene que calentar, termoiónico se llama, para prácticamente, pues como quien dice, evaporar los electrones, lo que requiere pues un consumo considerable de energía, que está en vacío, que obviamente se genera mucho calor, como ustedes saben, en los tubos de rayos X, pero la emisión de electrones que sean no termoiónicos, que es lo que se conoce ahorita como tecnología de cátodo frío, pues parece ser muy factible para la radiología médica, clínica. De hecho, ya se aplica, pero ya se ha avanzado bastante en esto. De hecho, yo iba a hacer un podcast de esta situación hace un par de semanas, quizá, yo creo que no, tal vez fue sí, como en febrero, un poco antes del Congreso de Viena, pero fue anunciado por una compañía, entonces no quise sonar así como medio comercial, pero sí llamó la atención, sí se movió en redes, pero como se iba a presentar ahí en el Congreso y demás, entonces, bueno, pero finalmente les platicaré un poco de esto, que este sistema, pues, evidentemente puede permitir, es con cátodo frío, ¿sí? Es una tecnología que incluye un funcionamiento digital mucho más rápido, un muy bajo consumo de energía, mucha más durabilidad de los tubos de rayos X y además esto mantiene la resolución, tiene muy alta resolución, obviamente ayudado también con la parte digital y fíjense que el tamaño del punto focal sigue siendo muy pequeño, entonces realmente son radiografías bastante buenas. Este sistema, si lo vemos en un futuro, de eso se trata esto, y evidentemente también analizarlo y la discusión, como viene ahí propiamente en la introducción que les dije, pues puede permitir, digamos que al final, un mejor acceso a las imágenes médicas en todo el mundo. Fíjense, sobre todo en aquellos países que están en desarrollo, porque si consideramos esta tecnología de rayos X de cátodo frío, y la pudiéramos combinar, por ejemplo, con tomosíntesis digital, y no estoy hablando nada más de mama, estoy hablando de todas las otras partes, o sea, imagínense tórax con tomosíntesis, que nosotros a lo mejor no lo utilizamos mucho, pero es una tecnología que existe y que se acuerdan los que son de mi edad, que antes hacíamos tomografías cuando no había TAC y hacíamos las tomografías pulmonares y bueno, encontrábamos mucha patología. Bueno, imagínense, estamos hablando de países en desarrollo en donde pudieran tener este tipo de máquinas con esta tecnología de tomosíntesis que pudieran proporcionar, digamos, obviamente una evaluación superior a lo que es la radiografía convencional. Y bueno, estas unidades ya sabemos, al menos lo que se presentó, pues que finalmente van a ser de un menor costo de lo que cuesta una unidad normal de rayos X. Y obviamente esto ayudaría a atender a la mayoría, no sé qué tanto podría ser dependiendo de los países, ¿no? Pero a toda esa población que no tiene un acceso a las imágenes médicas. Y luego además, imagínense si esto lo pudiéramos reforzar con teleradiología y con inteligencia artificial. ¿Okay? Entonces probablemente sea una de las tecnologías en radiología convencional que vayamos a ver muy pronto. Bien, pues ahora vayamos al TAC, ¿no? Al TAC de abdomen. Acuérdense que estamos viendo pues lo que es imágenes abdominales. Mucho de lo que les voy a platicar y de lo que viene ahí, pues evidentemente se aplica para otras áreas también, pero evidentemente pues ahorita lo vamos a centrar en lo que corresponde al abdomen. Y bueno, el autor lo menciona y creo que no es obviamente simplemente opinión de él, o sea, eso está publicado en varias partes, incluso si no me equivoco por el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, de la Academia, en donde dice, se supone que la tomografía computada representa probablemente el mayor avance en medicina en el último siglo, no me refiero al XXI, sino en el siglo XX. Y fíjense que recientemente, ya se los he platicado en otro podcast, pues hubo la aparición de este photon counting, ¿sí? O sea, la tomografía por recuento de fotones. Y evidentemente, no sé si ustedes han visto las imágenes que han circulado de esto, hay
muy pocas. Ahorita, hace poco estaba en un evento de la RSNA en Quito, y estaba platicando con Daniel Vargas y me decías, en nuestro hospital van a poner uno de los pacientes donó un equipo de estos para que lo tuviéramos, y la verdad es que las imágenes son increíbles, pero bueno, por ahí se las recomiendo si quieren, la pueden ver. Originalmente fue de una compañía, yo esto ya lo platiqué en un podcast también, pero ya está obviamente mucho más diseminado, vamos a decir así, esta tecnología. Fíjense que como les digo, estas imágenes tienen una mucho mayor resolución espacial, una eficiencia de dosis muy mejoradas, tienen mucho menor ruido, me refiero no en el ruido que hace el gantry, ni mucho menos, sino en la parte de la imagen, el signal to noise que se llama, muchos menos artefactos en la imagen, y además implícitamente o podemos explotar lo que es la imagen espectral o multienergía mucho mejor de lo que corresponde ahorita a los tags que son de energía dual, ¿no? Que de hecho, no sé si tienen, he platicado también hace un tiempo sobre los beneficios de esta energía o del tag espectral y de la energía dual, pero la verdad es de que parece como que tuvieron poca aceptación, por así decirlo, hasta la fecha. Estoy hablando en radiología abdominal, en otras áreas tiene evidentemente su aplicación muy específica, ¿no? Pero podría decirse que los beneficios de esta TAC de energía dual, pues obviamente se ven muy superados, ¿sí? Si lo vemos con el costo que tiene adicional, la complejidad del desarrollo, porque es sobre todo para algunos proveedores, ¿no? Acuérdense que platicamos en ese podcast que había varias formas de conseguir esta energía dual. La más simple, la primera que hubo, pues es poner dos tubos de rayos X, uno que fuera de 1 kilovoltaje y el otro de otro. El otro es de que tuviéramos unos detectores que detectaran, valga la redundancia, dos tipos de kilovoltaje o de energía bajo el mismo giro que se estuviera dando. Entonces, y hay otras formas en que cada compañía pues se ha ido especializando o tuvieron que hacer, porque cada una pues patentó su forma de hacer energía espectral o TAC espectral, y evidentemente que esto pues aumentó la complejidad, no son iguales en todas partes, no se puede reproducir una cosa con otra, en fin. Pero las ventajas que tiene, volviendo a lo que les decía, de esta tomografía por recuento de fotones, pues el equilibrio general parece ser, obviamente es una tecnología nueva y evidentemente ahorita cara, pero ya cuando haces el equilibrio, según lo que dicen los expertos, pues parece inclinarse a que esto va a tener una mayor aceptación, ¿sí? Por parte de los radiólogos, por un lado, pero también por los departamentos de radiología y los administradores, ¿no? Porque obviamente tenemos que abordar en todo esto, ahorita si lo vemos como un sistema de salud, como lo que va a pasar en el futuro y demás, pues todo esto de eficiencia y rentabilidad, ¿no? Y otra de las cosas que se han manejado también con la parte espectral y con el photon counting es el enfoque de hacer de estos intentos de imágenes virtuales sin contraste, pero que parezca que tienen contraste. Fíjense que las imágenes del photon counting son muy prometedoras en esto. Si todavía no son perfectas, no es como si lo estuviéramos haciendo con contraste y mucho menos con fase arterial y fase venosa y demás, en fin. Pero para ciertas aplicaciones sí se está moviendo y están presentando pues avances que yo creo que en el futuro, pues esto sí va a ser revolucionario. A lo mejor lo que necesitamos no es quitar totalmente el contraste, pero sí a lo mejor una dosis mínima de contraste y explotarla con las diferencias espectrales y demás. Entonces, otra de las cosas que se está moviendo en esta área, pues es la utilización de la inteligencia artificial, del aprendizaje profundo, que evidentemente esto va a seguir ajustando todos estos algoritmos de la reconstrucción de las imágenes de tomografía, optimizar la calidad de las imágenes y los niveles, obviamente, muy importantemente de esto, los niveles de radiación. Creo que los que me están escuchando
y que tienen la fortuna de tener equipos de tomografía computadas nuevos, prácticamente todos ellos ya tienen software de inteligencia artificial que hace una regulación de dosis bastante efectiva. Y bueno, la otra cosa es que pues lo que corresponde a la interpretación de las imágenes, fíjense que no sé si las han visto, pero hay unas nuevas pantallas que son así como volumétricas, como si estuviéramos viendo algo así, pues sí, en tercera dimensión literalmente, o que se proyectan así espectralmente. Y bueno, la otra es como una representación cinematográfica que tú puedes como darle la vuelta. Y evidentemente que esto brinda, pues, o sea, como les digo, unas imágenes, unas representaciones muy, muy bonitas de lo que corresponde a la patología abdominal, pero no está muy claro, evidentemente, si esto realmente vaya a ser algo que lo veamos o que lo vayamos a tener día a día como para interpretar. Una cosa es que sí se vea muy bien, que esté juntándose con la otra parte de que está evolucionando de las televisiones, de los proyectores y demás en todo esto de 3D, la realidad virtual, realidad aumentada. Pero de ahí a que esto sea el día a día, bueno, no sé. Bien, pero bueno, ahora vayamos a lo que es el ultrasonido abdominal. Y fíjense que aquí la tecnología del ultrasonido, pues evidentemente puede continuar evolucionando, pero parecería, no sé si ustedes están de acuerdo, que esto yo lo veo y bueno, de alguna manera viene también en la editorial, que esto va a tomar como una dicotomía, como unos caminos que podríamos decir divergentes o como dos caminos, ¿no? O sea, esta parte del ultrasonido. Primero, uno que tendríamos que llamarle pues la parte vanguardista, la parte que servirá a los especialistas en imágenes de alto nivel. Claro, me refiero a radiólogos que hagan todo esto, ultrasonografistas que se dediquen exclusivamente a la parte de ultrasonido, que tenga que ver mucho con la parte de cuantificación, ¿no? Ahorita les platico, pero la otra visión, como creo que también todos lo estamos atestiguando, pues esta es otra versión muy simplificada que va a ser para uso clínico rutinario, ¿sí? Para atender predominantemente a todo ese personal médico, no, ni siquiera radiólogos, sino estoy hablando nada más de médicos, lo que se conoce como, y ya he platicado en uno o dos podcasts de esto, que es lo que lo conocen en inglés como el POCUS, Point of Care Ultrasound, que es el ultrasonido en el punto donde se necesita en ese momento. Empezó quizá con el FAST, si lo vemos así, en urgencias, para ver si había líquido abdominal libre, pero esto ya, pues evidentemente, como ustedes saben, con toda esta tecnología que hay, pues prácticamente se está generalizando, ¿no? El que va a ser el radiólogo abdominal dedicado, pues obviamente la ecografía, el ultrasonido va a implicar cada vez una evaluación más analítica y más cuantitativa. Yo creo que esta parte de lo que se está haciendo ahorita, ¿no? De la evaluación cuantitativa que está basada en el ultrasonido, por ejemplo, en la enfermedad hepática, estamos hablando del abdomen, ¿sí? En la enfermedad hepática difusa, pues es yo creo que algo de lo que podemos prever de que va a seguir sucediendo, ¿no? Tenemos resultados muy prometedores de lo que se ha intentado hacer y bueno, ya muy, muy avanzado de toda esta evaluación cuantitativa que está, como les digo, pues obviamente basada en la ecografía y que está tratando en un momento determinado de sustituir quizá o básicamente de reemplazar a lo que sería las otras técnicas que han demostrado mucha utilidad en la enfermedad hepática difusa. Por ejemplo, estoy hablando del hígado, que son la tecnología de la tomografía y la resonancia, por ejemplo, para ver estetosis, fibrosis, en fin. Entonces, parecería que esto
dices, bueno, si ya tenemos una herramienta que pudiera hacerlo, como es el TAC o la resonancia para esta enfermedad difusa, sí, pero acordémonos que el ultrasonido pues tiene un alcance global. En un momento determinado es mucho más fácil tener ultrasonido en cualquier parte, tomando en consideración la prevalencia que tiene ahorita la esteatosis hepática, la esteatohepatitis, la no alcohólica, el FNH, la esteatohepatitis no alcohólica. Y todo esto, creo que en un momento determinado, si tenemos una tecnología como es el ultrasonido, que además esté avalada, que esté respaldada, que esté ayudada por inteligencia artificial, por reconocimiento de patrones, por cuantificación y demás, yo creo que esto va a ser muy, muy importante, ¿no? Entonces, yo creo que esta modalidad sí va a ser muy importante, repito, para la parte de salud global y todo esto que está relacionado, como les digo, pues básicamente con el síndrome metabólico, ¿no? Por ejemplo. Bueno, como les digo, esto, si vemos lo que han presentado, lo que presentaron ahora en Viena, yo no pude ir, pero bueno, me metí a varias de las sesiones en línea, y lo que presentaron y lo que tenían ahí en la exhibición y de lo que pasaban en línea, les repito, pues hay muchas aplicaciones nuevas de lo que es el ultrasonido, ¿no? Incluso desde el punto de vista de que tú puedes estar haciendo el ultrasonido y alguien más te puede estar ayudando para que te diga, muévele aquí, muévele acá. Y no nada más eso, ¿sí? Hay un par de compañías que, imagínate que tú tienes tu ultrasonido y el paciente está donde quieras que esté, ¿ok? Y te están transmitiendo la imagen y un robot tiene un transductor en el paciente. Entonces tú simplemente, así como lo estoy mostrando, pues con el ratón, ¿sí? Que parecería un transductor, tú vas moviendo y el robot está haciendo exactamente lo mismo en el paciente y tú estás viendo la imagen o se está grabando. Entonces, esto yo creo que va a haber muchas mejoras en esto y va a ayudar bastante a toda esta parte de las enfermedades difusas, más allá de lo que ya existe, por ejemplo, con la elastografía, ¿no? ¿Qué otra cosa les comento? Bueno, el otro camino que les decía, es la otra parte dicotómica que tiene el ultrasonido, estoy hablando en el abdomen, repito, pues es lo que es el abdomen, la evaluación del abdomen en general, ¿no? En donde si nosotros pensamos, y les digo que se ha presentado mucho de esto, que hay algoritmos ya, y va a haber muchos más seguramente en el futuro, de inteligencia artificial que te van a asistir, ¿sí? No sé si han visto la cantidad de ultrasonidos pequeños que ahora se asocian, ¿sí? Que lo único que necesitas es el transductor y con tu teléfono inteligente, no diré marcas, pero con tu teléfono inteligente o con tu tablet, tú puedes estar viendo unas imágenes que realmente son maravillosas, pero no nada más eso. El punto es de que ahorita ya hay al menos 2 que yo he visto en donde prácticamente te van guiando, ¿sí? El algoritmo, la inteligencia artificial de lo que tú estás viendo, reconoce por patrones lo que tú estás haciendo de imagen y entonces te dice sube hasta que encuentras, no sé, la vena porta y entonces te dice y ya cuando te va guiando para que finalmente aparezca la vena porta y entonces ahí te dice vena porta se congela y en fin. Esta parte, créanme que en un momento determinado va a ser pues para toda la gente que no es radiólogo, pues les va a asistir bastante en esta situación. Entonces yo creo que para el no radiólogo esta tecnología seguirá siendo mucho más simplificada, mucho más asistida, intuitiva y finalmente esto, acuérdense que es
lo que hemos comentado, ¿no? Finalmente el ultrasonido se va a ver, o sea, así como imaginábamos al médico con su estetoscopio, pues ahora pues esto va a ser con el ultrasonido, ¿no? Les decía, aquí tengo unas notas, bueno, el software de reconocimiento de patrones, pues esto es, ya lo platiqué con ustedes, para la adquisición de estas imágenes que finalmente utilizan, como les digo, ¿no? Puntos de referencia anatómicos e imágenes estandarizadas, y una vez que está ahí, pues te dice, estás en esto, en lo correcto, esto es el riñón, en fin, cosas por eso, ¿no? Pues obviamente lo que les decía, los avances tecnológicos, lo del brazo robótico, que ya se los platiqué. Y bueno, en comparación con todas las otras tecnologías que nosotros tenemos como radiólogos, con todas las otras modalidades de imágenes, pues tenemos que considerar realmente que estos avances en la tecnología del ultrasonido se pueden aplicar fácilmente pues a todas las comunidades, ¿no? Al resto del mundo, que como van las cosas, pues como les digo, estos diminutos dispositivos, estos que ya se venden, hay bastantes marcas. Hay unas de las marcas convencionales, hay otras nuevas que se han metido, incluso hay unos que ya ni siquiera utilizan cristal de cuarzo, utilizan otros sensores. Pues como les digo, finalmente yo creo que van a estar en el bolsillo de prácticamente todos los médicos, ¿no? Pero bueno, vamos ahora a lo que corresponde a la resonancia magnética abdominal. Las mejoras, si podremos hablar de esto, que son previsibles en lo que es la resonancia magnética abdominal, pues se van a centrar, según el autor, en dos aspectos fundamentales. Y yo creo que hay otras cosas que considerar, pero bueno, él menciona, uno es el flujo de trabajo y la otra es cuál es el valor diagnóstico realmente agregado que estamos dando con esta tecnología. Y bueno, como sabemos, pues está trabajando mucho en establecer los protocolos que se llaman enfocados en indicaciones específicas que reduzcan mucho los intervalos de tiempo de los pacientes, que normalmente ahorita tenemos, no sé, un estudio de 45 a 60 minutos y que se lleve, pues imagínense que fuera muy enfocado de 5 a 10 minutos. Y bueno, fíjense que estoy utilizando el término enfocado porque si yo les digo que sea acortado, reducido, abreviado, lo que sea, pues podríamos decir que es un estudio que le faltó algo, sí, que está en un estudio que está no adecuado, incompleto. Pero no, el punto es, hace poquito me mandaron un paciente para un procedimiento y estaba revisando las imágenes de resonancia magnética, eran 23 secuencias. 23 secuencias. Entonces, entiendo que, o les digo, bueno, eran axiales y coronales y difusión, todo lo que ustedes quieran, pero finalmente lo que ha sucedido, no estén de acuerdo conmigo, es que pues hace muchos años, como ustedes saben, la resonancia, pues, desde que empezó aquí en México, y básicamente antes hacíamos T1 y T2 y te llevabas una hora. Y entonces después empezaron con secuencias un poco más rápidas, empezamos con los gradient echo y cosas por el estilo, pero lo único que fuimos haciendo fuimos añadiendo las secuencias, era además de y no en lugar de. Y la verdad de las cosas es de que ahora ves, estudios de resonancia magnética, no sé, musculoesquelético, de rodilla, de abdomen, de lo que esté, de cerebro, no se diga. Y lo único que tenemos es que ahora son más y más y más secuencias. Entonces el punto yo creo que tiene que ser esto en lo que se está trabajando y es, bueno, ¿qué es lo que estás buscando? Y justamente para esto es este tipo de secuencias. Tiene que ser un estudio enfocado y este cambio seguramente tendrá obviamente un impacto muy positivo en todo lo que son los problemas de flujo de trabajo, como les digo, que era uno de los puntos que maneja el autor. En todo primero para nosotros como radiólogos, pero también para el volumen creciente que están teniendo pues todos los departamentos de radiología, todo ese tiempo de interpretación y además también lo que impacta pues la mejora de nuestros objetivos finalmente que están centrados en la atención al paciente. Le vas a hacer un estudio que está enfocado, que está dedicado, el paciente no tiene que estar una hora en la resonancia magnética.
Entonces, yo creo que para mantener la relevancia, reducir los costos, agregar valor a nuestras prácticas de alto volumen, porque cada vez hacemos más, pues estos protocolos de resonancia magnética que sean, digamos, personalizados, yo creo que definitivamente son apropiados y no nada más eso, yo creo que son necesarios, ¿no? Y hay muchos informes de la utilidad de los protocolos de resonancia magnética abdominal que están enfocados. Por ejemplo, ya ahorita seguramente pues los han visto, lo están leyendo, eso está publicándose cada vez más, por ejemplo, para la evaluación cuantitativa de la grasa, del hierro, de la fibrosis, como les comentaba hace rato que cuando hablaba del ultrasonido. Por ejemplo, para el screening del carcinoma hepatocelular, pues necesitamos justamente una parte arterial, etcétera, y una secuencia en particular. El seguimiento, por ejemplo, de los quistes pancreáticos, que es otra de las cosas en las cuales la resonancia magnética, en lugar de estar radiando pacientes con tomografía computada, la vigilancia activa de los carcinomas de células renales, evidentemente esto está en el abdomen, yo sé que es de uro, no de gastrointestinal, pero está en el abdomen, lo vemos en el TAC de abdomen, las resonancias de abdomen, y acuérdense que dependiendo la edad por la biología del tumor, eso está muy estudiado, no me acuerdo si alguna vez hemos platicado de esto en algún podcast, pero justamente el carcinoma de células renales, hay ocasiones en que simplemente puedes decir, ¿sabes qué? Lo observo y me espero, ¿sí? No necesariamente tienes que operarlo o hacerle ablación en todos los casos. El seguimiento, por ejemplo, de incidentalomas suprarrenales, la evaluación del cáncer de próstata, ¿sí? Yo creo que eso, todo eso pues está justamente enfocado, qué es lo que necesitas para una valoración multiparamétrica de próstata y ya, ¿ok? Entonces, creo que eso va a ser muy, muy importante. Y claro, sabemos que hay otras indicaciones emergentes, por ejemplo, la resonancia magnética enfocada, y que se están pues investigando bastante, ¿no? Como es en lesiones hepáticas, en metástasis, para caracterizar las lesiones anexiales, ahora que sabemos lo del ORADS con los tumores de ovario, las trombosis venosa que pueden presentarse a nivel portal, a nivel profundo, a nivel orgánico, que también sabemos que están dando cierta patología que no estábamos identificando a nivel mesentérico. Y bueno, fíjense que otra área en desarrollo y que está muy importante ahorita es lo que es la sostenibilidad ambiental. Y específicamente en resonancia magnética. Y algo de esto ya lo platicamos en un podcast, ¿se acuerdan? Donde hablamos del impacto de la medicina, pero en particular de la radiología sobre todo esto que tiene que ver con el cambio climático, ¿no? Eso es algo que les platiqué, yo creo que hace como un año justamente, yo creo que fue cuando fui al congreso de la Association of University Radiologists, que se trató de sustentabilidad. ¿Se acuerdan que les dije y los platiqué? Creo que en un par de podcasts, pero en uno de ellos justamente hablé, porque de eso se trató prácticamente todo el congreso en aquella ocasión, de la sustentabilidad de radiología y cómo ser de nuestra especialidad sustentable. Pero bueno, volviendo a esta parte de la sustentabilidad de la resonancia magnética, pues esto que abarca, pues básicamente todo esto es muy diverso, ¿no? Es digamos, la conservación del helio, acuérdense que ya estamos en problemas para eso, la reducción del consumo de energía, si todavía se utiliza mucha energía para mantener los magnetos, muchos de los materiales que necesitamos, que son pues tierras raras, metales raros, pues todo esto de alguna manera se está moviendo en toda el área, ¿sí? Para todos lados, ¿no? O sea, yo creo que a diferencia de lo que va a pasar, por ejemplo, en cerebro, que veo, en músculo esquelético, que veo que están empujando bastante la resonancia magnética de alto campo, incluso no sé si han visto las imágenes increíbles de cerebro a 7 Tesla, incluso mayores de 7 Tesla, pues resulta que la parte de resonancia magnética, en particular del abdomen, fíjense que se está yendo como para el otro lado, ¿no? Porque también pues se está investigando con este cuento de la sustentabilidad, se está yendo hacia la otra parte y por muchas razones, ¿no?
porque ahorita, por ejemplo, se está volviendo a tener máquinas de bajo campo de, no sé, 0.2 a 0.5 Tesla y ha mejorado la calidad de imagen increíblemente. Ahora en Viena también se presentaron varios equipos de resonancia magnética, incluso un equipo de resonancia magnética portátil, ¿no? Que utiliza, pues como se pueden ustedes imaginar, un campo magnético pues estático, no necesita energía, es un magneto más o menos permanente con materiales diferentes para que no sea tan pesado, ¿no? Pero entonces ya, como les digo, hay mucha mejora en hardware, de software, y esto sí está provocando, como les digo, el renacimiento de esta resonancia magnética de baja intensidad y se pueden, obviamente, hay muchos desafíos para esto, pero si se pudieran resolver estos aspectos técnicos, pues esta resonancia magnética corporal de baja intensidad, pues los beneficios logísticos, créanme que realmente serían bastante, ¿no? Por ejemplo, esta resonancia de baja intensidad de campo, pues obviamente pues es menos costo, menos peso, como les decía, menos protección que necesitas alrededor, ¿sí? Por el campo magnético y por la radiofrecuencia que generas, tanto para pacientes como para el personal, menos helio, hay unos que obviamente ya no utilizan helio. Es una instalación muy sencilla, de hecho es prácticamente un cuarto. Tienes que seguir poniendo seguramente la jaula de Faraday, pero es una instalación que es mucho más sencilla. Y obviamente la otra cosa que permite, que también tenemos que aceptarlo, pues es de que esta resonancia permite una mayor apertura. ¿Y qué quiere decir? Estamos hablando del abdomen, ¿sí? Pues quiere decir que podemos hacer estudios a pacientes que sean más obesos. La obesidad es un problema mundial y no porque no nos guste o sea dañino va a desaparecer. Entonces una de las necesidades es cómo hacer estudios en estos pacientes, ¿no? La otra de las cosas es que, bueno, si hemos visto mejoras en el campo de la resonancia magnética, pues claro que ha sido por parte del hardware, claro que ha sido por parte del software de esto, pero acuérdense que mucho, y se los comentaba hace ratito, mucho ha sido el desarrollo de las secuencias de pulso, ¿no? Cuando empezamos esto, como les digo, pues nada más había T1 y T2. Después empezó el Inversion Recovery, después, bueno, ya las otras de gradiente, y ahorita hay una gran cantidad, y que son muy específicas para ver función, para ver oxigenación, para ver movimiento celular, o sea, para hacer difusión de tensores, en fin. Y créanme que esto está cada vez progresando más, ¿no? Ahora, el siguiente es el área de medicina nuclear y la imagen de PET. Que fíjense que aquí parecería, van a mejorar seguramente las máquinas, ya ahorita prácticamente las máquinas nuevas de PET pues ya son digitales, fibra óptica, tienen mucho mejores detectores, se pierde mucho menos señal y tenemos obviamente una sensibilidad mayor. Cada vez podemos detectar imágenes más pequeñas y cantidades más pequeñas del radionúclido dentro pues de las células del cuerpo o del área que queramos estudiar, evidentemente. Pero el punto que quizás se está manejando como más interesante es lo que se llama el Theragnostic. Esto es, el Theragnostic combina, pues, como ustedes pueden verlo por la palabra, pues el potencial de estos biomarcadores de imágenes, que son para diagnóstico, que se combina con agentes terapéuticos que se comporten o que vayan justamente al mismo receptor, al mismo target que nosotros estamos viendo donde está la patología. Digamos que permite una selección de pacientes que son más precisas para, obviamente, primero predecir una mejor respuesta, pero también evaluar la respuesta que tenemos pues al tratamiento que estamos dando, que lo estamos dando dirigido, ¿no? Hay muchos agentes que se están desarrollando que le llaman Search and Destroy, así lo llaman como S&D en inglés,
y que se están preparando, ¿no? Un ejemplo, pues que ya está ahorita, sí, que lo podemos tener aquí incluso en el país, pues son las imágenes que están dirigidas, por ejemplo, contra el antígeno prostático específico, ¿no? El antígeno específico, la membrana de la próstata. Y bueno, estos se pueden marcar obviamente con fluoro 18, con galio 67 para las imágenes diagnósticas, pero fíjense que por ejemplo con lutecio 177 pues simplemente se puede pegar junto con esto y puedes estar haciendo las dos cosas, ¿sí? Viendo a dónde se está yendo la radiación específica, a donde hay patología que está expresando ese antígeno de membrana. Entonces, presumiblemente pues van a seguir muchas otras estrategias diagnósticas, al menos eso es lo que se está trabajando ahorita, lo que se presume, y va a marcar el comienzo de una nueva, y yo diría muy interesante, no sé, emocionante, era entre la oncología, pues que obviamente va a estar estrechamente relacionada con nosotros, ¿no? Con la imagenología. Se anticipan también muchas mejoras técnicas en todo esto que les decía de la corrección de atenuación, la reconstrucción de las imágenes, todo esto con aprendizaje profundo, con inteligencia artificial, la fusión mucho más mejorada entre tomografía y PET, entre resonancia y PET, en todo esto. Y además, pues, la posibilidad de proyectarlas, pues, en 3D y que esto sea de una mayor, digamos, posibilidad de explicar esto hacia los médicos, hacia nuestros colegas, pero también hacia los pacientes. Y bueno, finalmente les decía en la introducción que vamos a tocar, o también se tocó en este editorial, lo que corresponde a la inteligencia artificial y a la radiómica, ¿no? Cosas de las que pues evidentemente hemos platicado en varias ocasiones en este podcast, que pues digamos que son dos temas ineludibles y lo queremos ver de aquí al futuro, pues obviamente pues esos ya están presentes en todas las predicciones, ¿no? Y en todas las modalidades que ya les he mencionado prácticamente, pues en todas va a haber un rol cada vez más importante, cada vez mayor de la inteligencia artificial y de la radiómica, ¿no? Está muy claro, creo que los modelos de aprendizaje profundo que estén basados en inteligencia artificial probablemente van a tener un gran impacto en casi todos, yo diría, en casi todos los aspectos de la práctica de la radiología. Pero la experiencia temprana, ¿sí? Y la curva de Garner, ¿se acuerdan de la curva de Garner? Creo que la he platicado aquí, pero bueno, en las pláticas que hablo sobre inteligencia artificial siempre la presento. Una curva de esas actualizadas, pues es la curva del hype, de la excitación, en donde cualquier tecnología que nosotros, bueno, supongo que casi cualquier tecnología, pero hablando específicamente de estas grandes tecnologías que impactan en nuestra práctica o en la medicina, pero en general se aplica para toda la parte tecnológica, esa curva nos dice que al principio nace esta tecnología y luego, wow, hay como una expectativa increíble y luego va bajando. De hecho, hay quienes que dicen, no, hombre, esto no sirvió para nada. Y luego como que vuelve a resurgir un poco y luego ya agarra como un platón, ¿ok? El ejemplo clásico, pues es por ejemplo, que se me ocurre lo que es el dictado, ¿no? El reconocimiento de voz, ¿sí? Yo me acuerdo hace algunos años, cuando salió esto, empezamos a decir, no, pues ya se van a acabar todas las transcripciones y las secretarias de los departamentos de radiología y, en fin, todos los que utilizan grabadoras y todo eso. La verdad es que no pasó. Y al principio había ese hype, esa excitación, y después nos dimos cuenta que prácticamente desapareció y ahora volvió, ¿sí? Ahora creo que ya entendemos, ya tenemos una aplicación donde están todos estos asistentes digitales de Alexa, Siri, Google, etcétera, en donde, bueno, reconocen la voz, son muy específicos y bueno, ya ahorita con lo que está sucediendo con el nuevo ChatGPT que se acaba de lanzar la semana pasada, el ChatGPT 4, que ya me permitieron trabajar con él. Bueno, realmente ahora reconoce también voz y imágenes, además de texto. Entonces creo que esto va a ir pues evolucionando de una manera que no podemos negar, ¿no? Que nosotros vamos a estar inmersos en esto, ¿no? Entonces, como les decía,
la experiencia pues nos ha enseñado, ¿no? Que los informes de nuestra desaparición, como pues se acuerdan que también lo platiqué en un podcast, digo, como radiólogos, pues obviamente pues fueron muy exagerados, eso no va a pasar, ¿no? O sea, no creo que, lo que sí creo es que en lugar de reemplazarnos, parece mucho más probable que estos algoritmos de inteligencia artificial pues nos ayuden, aumenten a mejorar nuestras interpretaciones de diagnóstico, el flujo de trabajo, lo que tengo por ahí en alguna plática que ya pues publicado por ahí, que es el empoderamiento del radiólogo por la inteligencia artificial, ¿no? Y digamos que hasta la fecha, las aplicaciones y las tareas, si ustedes se fijan que hace la inteligencia artificial, son muy limitadas, muy específicas. Y esto representa pues desde mi punto de vista, es una fracción minúscula, ¿no? De toda la complejidad, de la totalidad de interrelaciones mentales que nosotros tenemos que hacer y cómo contribuimos al valor del paciente. Lo he platicado en otros podcasts, pero lo que está pasando hasta ahorita, al menos, no digo que no vaya a cambiar, pero va a tardar bastante, es si existen aplicaciones pues para detectar hemorragia subaracnoidea, para detectar neumotórax, para detectar fracturas, pero solo basta con estar interpretando y con ver un estudio y estar viendo todas las imágenes para darte cuenta de todo lo que está pasando en un paciente que nosotros podemos no nada más identificar o reconocer, sino también integrar en todo. Entonces creo que sí va a tardar bastante en que esto suceda, pero pues como les digo, esta detección de imágenes o de lesiones que sean muy aisladas, o sea, estas aplicaciones, como les decía, se me fue un poco el tema, pero les decía, todas estas aplicaciones se obtienen como si fueran apps, ¿no? Tanto para Apple como para Android, y son muy específicas. Esta app te sirve para pedir comida, esta app te sirve para pedir un taxi, esta app te sirve para navegar en la carretera, en fin, y para lo que ustedes quieran, ¿no? Para hacer ejercicio, para ver lo que me gusta a mí de astronomía, en fin, pero no sirve para otra cosa, ¿no? Entonces, yo creo que esta detección aislada de esas lesiones que están basadas en inteligencia artificial sin que se puedan resolver, no puedo decir que no se preocupan, porque pues no se pueden preocupar un algoritmo, pero sin que vea esta parte más holística y centrada en el paciente, pues digamos que es muy, muy semejante a lo que les estoy platicando, ¿no? En nuestra práctica, estos infatigables sistemas, que es una de las características que les han dicho, pues es que no se cansan y que no tienen errores y demás, pues qué bueno, ¿no? Probablemente que nos ayuden a evitar esos errores básicos que podemos tener, a mejorar nuestra eficiencia, que cuenten las lesiones, las vértebras, en fin, lo que ustedes quieran, pero sintetizar esos rompecabezas, podríamos decirle así, muy complejos desde el punto de vista cognitivo a los que nos enfrentamos todos los días en TAC, en resonancia, en PET. Y bueno, estoy hablando del abdomen, pero puede ser en cualquier otra área, pues obviamente esa es otra onda, ¿no? Es otro asunto. Así que la otra cosa también es que queda por ver, pues si los pacientes, por un lado, y los médicos van a adoptar de inmediato estas funciones de aprendizaje profundo, por esa famosa, que ya he platicado aquí con ustedes varias veces, la famosa caja negra, ¿no? Es decir, sin explicar o sin mostrar cómo es que se llegó a una decisión, a una cosa que está cambiando definitivamente, esto del black box. Ahora con lo del ChatGPT y con estos nuevos algoritmos de procesamiento de lenguaje y de imágenes, ahora están enseñando por qué dicen que este es ¿se acuerdan que ya les platiqué en otro podcast hace 1 o 2? ¿Por qué es un BIRADS 3? Y te señala dónde lo vio y por qué te lo está diciendo que es un BIRADS 3 o 4. Entonces no nada más identifica, sino te explica, tú puedes ver y bueno, desde el punto de vista educativo también aprendes, ¿no? Entonces hay que ver la parte positiva, ¿no? Lo que sí es que
el otro punto, ya que estamos entrando en este cuento, pues probablemente debemos empezar a prepararnos para sumergirnos en ese espacio virtual tridimensional que se llama metaverso, no en el memoverso, sino en el metaverso, ¿no? Porque, bueno, eso es algo que va creciendo, la realidad virtual, la realidad aumentada. No sé qué tanto vaya a hacerse pronto, ¿sí? Porque ahorita todavía para estar en el metaverso y para ver todo esto en tercera dimensión, para ser inmersivo, interactuar y demás, pues todavía tienes que usar esas gafas de realidad virtual. Pero si estamos pensando que lo vamos a usar todo el tiempo en interpretación y que estamos así moviendo las manos en lugar de moviendo el mouse y demás, no sé qué tanto vaya a pasar mañana. Sí, yo creo que podría ser con aumento, con unos goggles mucho más ligeros, ¿sí? A lo mejor mucho más de realidad aumentada, más que realidad virtual, en fin, pero finalmente eso es algo a lo que nos vamos a enfrentar y qué bueno, porque es una parte que nos va a empujar. Y créanme que desde el punto de vista médico, si alguien va a manejar esta situación y si alguien vamos a ser los primeros en probarlas y ver si esto realmente funciona, somos nosotros los radiólogos. Pero bueno, ahora vayamos a la otra parte que les dije, que es la radiómica, ¿no? Que es ya lo hemos platicado aquí en muchas ocasiones, ¿no? Este campo va a contribuir en gran medida a lo que es la medicina de precisión, la medicina personalizada y pues obviamente la radiología de precisión, sí, esto implica, como ustedes saben, la extracción de muchas características cuantitativas de las imágenes que nosotros estamos generando. Ya hemos hablado mucho de esto en otros podcasts y sabemos que, bueno, en cada imagen, acuérdense que ya no nada más es una imagen, sino son datos, pues tenemos de una manera cuantitativa, no invasiva, que es muy importante y muy interesante, una cantidad de biomarcadores que así lo tenemos que ver. Yo creo que es un cambio de chip para nosotros como radiólogos, el decir, no estoy viendo nada más una imagen o una medición. Esto que estás viendo es un biomarcador que se puede seguir, que te puede indicar, ¿sí? Y es mucho más allá de lo que nosotros simplemente podemos ver, ¿no? El análisis de la textura de las imágenes de tomografía computada, pues tiene el potencial de proporcionar una información no nada más de diagnóstico, sino también de pronóstico, mucho más allá de lo que nosotros nada más podemos interpretar de las imágenes, ¿no? Y obviamente, dada la complejidad y la gran cantidad de biomarcadores de las imágenes que nosotros podemos obtener y que finalmente van a ser útiles, pues la radiómica está definitivamente vinculada con la inteligencia artificial. Ya ahorita, pero va a estar mucho más allá en el futuro, y esta combinación de datos que están basados en imágenes con todas las otras ómicas, se los he platicado en otra ocasión, ¿no? Con la parte de radiogenómica, pero también con la proteómica, metabolómica, en fin, con todas las omas, ¿sí? Con todas las ómicas, pues evidentemente que vamos a tener esa combinación de la parte genotípica con la parte fenotípica. Acuérdense que las imágenes que nosotros vemos de los pacientes no es más que la expresión fenotípica de algo genético, ¿ok? Se los he platicado en otras ocasiones, ¿no? Así como nuestros genes nos dan una cara diferente, un color o tipo de ojo, retina diferente, el pelo y demás, pues aunque nosotros veamos, todos tenemos cara, pero no todas las caras son iguales. Hasta ahorita nosotros cuando dictamos o vemos un hígado nos parecen muy semejantes todos, o el páncreas o el riñón o lo que ustedes quieran, pero más allá de eso, es una expresión fenotípica. Ese riñón y ese hígado y ese páncreas pues vienen por información genética, expresión genética, que puede ser diferente y que puede ser cosa que nosotros no podemos analizar, no podemos ver, no podemos interpretar, pero que en un momento determinado diga, este tipo de hígado, este tipo de riñón, este tipo de páncreas se asocia con o tiene predisposición a este tipo de cosas, ¿no? Entonces,
Como les digo, esta investigación de toda esta que se llama radiogenómica podría proporcionar mucha información sobre la historia natural de muchas anomalías. Pues estoy hablando de la patología abdominal, pero yo creo que obviamente esto se aplica pues a todas las demás, ¿no? Y el gran desafío, pues definitivamente para nosotros va a ser administrar, digamos, filtrar y comprender toda esta avalancha de datos radiómicos y ver cuáles son, o poner el énfasis en aquellos que son resultados clínicamente significativos, y eso va a ser primordial. La otra cosa es que también he platicado con ustedes hace, yo creo que un par de años, casi quizá muy al principio, lo que era el radiólogo de screening, ¿no? Y esta parte del screening oportuno, pues es un área que tenemos, o que digamos vale la pena considerar, porque por un lado tenemos pues más programas de detección oportuna, no solo por ejemplo de mama o de colon, de próstata, de hígado, de Alzheimer, sino todas esas, yo le llamaría avalancha de solicitudes, que ya está pasando un poquitín, no sé si les toca a ustedes, porque, bueno, no, solo basta con que entren a Instagram o, bueno, en las redes, o que vayan a un mall en Estados Unidos y, bueno, lo pueden conseguir en muchas partes, y cada vez más la gente se está haciendo su estudio genómico para saber, no sé, si tiene ancestros de China o de Portugal, si se quieren ir para allá, en fin, pero básicamente hay mucho de eso para la parte, ahorita se está, bueno, al menos de lo que me dicen, mi hija es genetista, y de lo que me platica es, por ejemplo, para toda esta cosa de las dietas, ¿no? Hay como un boom de la parte de que dependiendo de tus genes tienes más susceptibilidad hacia la parte, no sé, de lípidos, carbohidratos, en fin. Entonces hay mucha gente que se está haciendo eso. El problema está en que, como resultado de el que busca encuentra, pues obviamente te están diciendo, bueno, y tienes más predisposición a X, Y o Z. Entonces yo creo que sí va a haber esa avalancha de solicitudes de estudio por estos hallazgos genómicos, ¿no? O la otra cosa que también creo que les he platicado aquí, que son las que ya está, ¿sí? No está generalizado, pero ya es un hecho, las famosas biopsias líquidas, en donde te van a sacar sangre y te van a decir, ¿sabes qué? Tienes células tumorales circulantes o proteínas tumorales circulantes. ¿Y qué es lo primero que va a pasar? Pues, ¿y de dónde? Pues no sé, le va a decir el médico, o incluso la aplicación o el laboratorio donde te los mandes a hacer, porque igual los pacientes se lo van a mandar, o las personas que todavía no son pacientes en ese momento serán. Pero bueno, finalmente, pues lo primero que es pues hágame un TAC, ¿no? Una resonancia o un PET. Ya hay gente, no sé si les ha tocado, gente que dice, quiero hacerme un PET para ver si no tengo cáncer, ¿no? Y bueno, por último, pero no por eso, obviamente menos importantes, todas estas predicciones que podemos hacer para la prevención de enfermedades, como por ejemplo la cuantificación de calcio con el score de calcio coronario, de la grasa abdominal visceral. También de esto ya he platicado en otros podcasts con ustedes, de esa utilidad. Imagínense que, pues, por ejemplo, te vas a hacer un estudio, ¿qué te digo?, de todos estos tamizajes que les estoy hablando, incluso la colonoscopía virtual, ¿no? Que de alguna manera no se usa mucho, pero que podríamos impulsarla más si nosotros pensamos en que pudiéramos dar un valor agregado en cada estudio. Imagínense que ustedes hacen un TAC de abdomen o una resonancia magnética de abdomen, y que de alguna manera digas, bueno, la grasa visceral de esta persona o de este paciente está así, y esto se asocia con la probabilidad de diabetes, síndrome metabólico. Entonces yo creo que esto de alguna manera va a impactar. Vamos a tener que discutir, analizar, como lo decía en el otro podcast, si esto lo debemos de decir, si lo debemos de informar en todos los reportes o no, porque por eso no vino el paciente, en fin. Pero al igual que con otros datos radiómicos, pues la aparición y la disponibilidad de estos algoritmos que nosotros tenemos nos van a ayudar bastantes para implementar esta,
digamos, detección oportunista de muchas cosas, de hacerlo cuando el paciente venía por otra razón, ¿ok? Entonces, yo creo que eso sí va a ser una de las áreas, como les decía, algo de lo que comentaba el autor de este editorial, cuando hablaba de resonancia magnética, pues una era de la parte de flujo de pacientes, pero la otra era de agregar valor a lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, ¿cómo les diría? El éxito clínico final de aprovechar todos estos datos de hallazgos incidentales va a depender mucho, obviamente, de la aceptación, pues primero por parte de nosotros, pero también por parte de los médicos de referencia y de los propios pacientes, ¿no? Como les decía, por ejemplo, esto podría detectar o impulsar la detección, por ejemplo, de cáncer de colon, ¿no? Con la colonografía por tomografía computada, porque además puedes estratificar al mismo tiempo el riesgo cardiometabólico, que sabemos que se asocia una con otra, podemos agregarlo sistemáticamente como parte del estudio y obviamente pues impulsar otras tecnologías en bien de hacer este diagnóstico temprano, ¿no? Bueno, ¿qué les digo? Ya como a manera de conclusión, ya voy en la hora, me he extendido bastante creo, pero bueno, como dice en parte el autor, ¿no? Este es un momento realmente emocionante para ser un radiólogo especialista en imágenes abdominales. Yo creo que para ser radiólogo, ¿sí? Para mí es un momento increíble de todo lo que se avecina, ¿no? Y lo que viene en el futuro. Podemos esperar pues mejores innovaciones, mucho que, como les digo, en inteligencia artificial, en radiómica, para mejorar obviamente nuestra práctica y en lugar de reemplazarnos, repito, insisto, estos avances en inteligencia artificial, en radiómica, van a garantizar que los radiólogos abdominales, en este caso en particular, pero yo creo que en general todos desempeñemos un papel mucho más activo y vital en la atención del paciente. Entonces creo que nos corresponde abrazar este futuro, nos corresponde, como lo pongo en alguna plática, no nada más ver pasar el tren, hay que subirnos al tren, pero no nada más subirnos al tren en forma pasiva, hay que manejar el tren. Entonces, bueno, esto es lo que corresponde al podcast que quería platicar con ustedes hoy, que va, como les digo, yo creo que voy a platicar de algunas otras tecnologías, mientras se hable un poco diferente de las mismas, pero espero que haya sido de su interés. Agradezco mucho su atención. Como siempre, agradecería mucho sus sugerencias, sus comentarios en las diferentes redes sociales, en la página de Memorandum, memorandum.mx, en mi correo electrónico memolizondo@memorandum.mx. Y bueno, nos escuchamos en la próxima. Muchas gracias. Ustedes que se quedaron conmigo aquí en el canal de YouTube, agradezco mucho su tiempo. Espero aquí abajo la sugerencia, los comentarios, como generalmente me los hacen. Agradezco muchísimo los mismos. Me enriquecen y bueno, me dan ideas. También a través de las redes sociales me mandan muchas ideas de lo que podemos platicar. Agradezco todo esto y bueno, pues nos vemos en la próxima.